Ok, mi nombre es Raquel Iber Ramos García y mi grupo es el 1512. Vamos con las preguntas. La primera pregunta dice, defina el origen del comercio internacional en sentido estricto y amplio. En sentido estricto básicamente es el intercambio de bienes y mercancías que se da entre dos estados. Y en sentido estricto es básicamente el intercambio entre un estado y otro que da origen así al capitalismo. Explica el origen del comercio y su evolución. Ok, empezamos porque el comercio se da desde la etapa neolítica y lo encontramos con la base, la primera base del comercio que fue el trueque, ya que se intercambiaban unas mercancías con las que sí contaba cierta comunidad en cierto espacio por sus recursos naturales. Y la otra, ¿no? No sé, unos tenían pescaditos, otros tenían frutas y se intercambiaban tratando de darle el mismo valor o sí, un valor parcial a ambas cosas. Posterior a esto encontramos que en la Edad Media se moldea esto y comienza a dársele un valor no tanto a esas cosas, sino como darle un valor a algo externo, que fueron como los inicios de la moneda, que tratara de definir un valor unitario para todas las cosas y que ese valor unitario fuera como de que esta cosa vale un penique, esta otro penique y esta vale dos y así. Luego encontramos más o menos después del descubrimiento de América que la expansión de mercado se da más en sentido amplio y esto permite que el comercio fluya de una manera más, como más estructurada, dándole pie así a la creación de la moneda en sí. Y también esto se da pues por la sobreexplotación de metales que surge en dicha época por los recursos que se tenían en Latinoamérica. Y también creo que, y a la actualidad, la globalización es como bueno, después del descubrimiento de América, otro gran importante cambio que se da es posterior a la primera revolución industrial, que facilita y permite que los transportes de las mercancías sean más ágiles, más eficientes, por lo que encontramos que los costes de algunas cosas son como más baratos y permite que la comercialización se amplíe. Y hasta la actualidad que vemos como ya un proceso más globalizado en el que se concentra no nada más en ganar dinero o intercambiar mercancías a cambio de dinero, sino que ya se ve al dinero como el fin. Ya es como un medio adquisitivo, el dinero ya es ya no es como lo que ya no le damos valor a las cosas y no se lo damos al dinero, ¿no? Ok, la pregunta es 3 es defina qué es el comercio y cuáles son sus principales modalidades. En general, el comercio es el intercambio de bienes y servicios entre una persona u otra, ¿no? Y sus principales modalidades es que se dan por valores de cambio y ya. La 4, ¿qué implica hablar de comercio internacional desde un enfoque teórico, práctico y operativo? Ok, en el teórico encontramos básicamente todo el lado de las teorías del comercio internacional, una investigación un poquito más a fondo de cómo es que se llevan a cabo estos procesos. En el sentido práctico, observamos ya, por ejemplo, los procesos de comercialización llevados a cabo, como exportar, como importar, incluso hasta vender cositas, ¿no? Dentro de, bueno, que siempre y cuando traspase los límites transnacionales. Y en técnico operativo encontramos el cómo se lleva a cabo, cuáles son los documentos necesarios, qué es lo que se necesita tener, cuáles son los requisitos, cuál es el procedimiento, no sé, para poder exportar, siendo tú una empresa mexicana, supongamos. Y bueno, básicamente eso sería todo. Ok, la pregunta 5 dice qué implica hablar de teoría pura del comercio internacional. Básicamente lo podemos ejemplificar diciendo que es lo que corresponde a dos esferas, que es el estudio, el enfoque positivo y el enfoque objetivo, que ayudan como a ver cuál es, cómo cómo se estructura el volumen y la dirección que se le da al proceso del comercio internacional. La siguiente es a qué se refieren los aspectos monetarios del comercio internacional. Bueno, vaya, podemos encontrar como principal base los valores, las variaciones, perdón, de moneda, ya que mi moneda puede valer más, puede valer menos. También, no sé cuáles serían, no, ¿cómo decirlo? En un lugar
el petróleo no vale lo mismo que en otro. Por ejemplo, en Venezuela el petróleo es un recurso que no escasea, a diferencia de, no sé, supongamos Estados Unidos escasea de petróleo, ¿no? Que sabemos que no, pero es un ejemplo. ¿Cuáles son dos enfoques de la teoría del comercio internacional? El enfoque positivo y el enfoque del bienestar. La 8, ¿qué se entiende por política comercial externa? Son básicamente las políticas que pone un gobierno, ya sea que faciliten o dificulten los procesos de exportación y se dan a través de relaciones exteriores, económicas y a través de tratados o, sí, tratados o contratos unilaterales. 10, ¿cuál es la diferencia entre proteccionismo y neoproteccionismo, no? Vaya, el neoproteccionismo es como más abierto. El proteccionismo anteriormente solamente buscaba que los productores locales fueran, bueno, y se impulsaba a los productores locales a que cubrieran con la demanda de casi todos los productos que se podían llenar con exportaciones, perdón, con importaciones. Y busca que los productores locales llenen a todo el mercado nacional con sus propias marcas, sus propias empresas. Mientras que el neoproteccionismo está, o sea, es la misma situación, solamente que se enfoca más como a algo más nuevo, algo más como, o sea, sí te protejo, pero tienes que cumplir no sé, ¿cómo decirlo? Ya se ponen barreras no arancelarias para que nuestro producto sí sea protegido, pero también por parte del gobierno. Ok, diferencias entre obstáculos naturales y artificiales del comercio internacional. Naturales, pues básicamente son los desastres naturales, catástrofes o cosas que no están como dentro de nuestro control. Mientras que los artificiales serían como cosas que ya dependen más de decisiones tomadas por así decirlo, por el hombre, que podría ser, no sé, ruptura de relaciones o ruptura de tratados o hasta guerras, podríamos decirlo, ¿no? Diferencia entre barreras arancelarias y no arancelarias. Ok, las arancelarias son las que se tienen una implicación económica. No sé, tú para importar tu producto te voy a cobrar un 10% de aranceles de su valor total, ¿no? Y las no arancelarias serían como pedir que cumplan cierto tipo de características y normas específicas para que se puedan introducir a mi mercado. Explica la clasificación de los aranceles. Está el criterio de base grave, el de origen, el de aranceles especiales y me parece que ya. No me lo sé, la verdad. ¿Qué se entiende por metrología y normalización? La metrología básicamente mide como las técnicas y especificaciones de precisión instrumental y la normalización es para los estándares como mínimos que debe de tener o debe de cumplir tu producto em, a lo largo del mundo, ¿no? ¿Cómo se clasifican los sistemas de normalización? Pues dependiendo de los organismos, puede que para Europa sea un tipo de norma muy específica o pues para Latinoamérica otro tipo de norma muy específica. Explique qué se entiende por comercio administrado. Se refieren a las medidas y acciones que realiza un Estado conforme a cómo lleva a cabo, cómo protege o suelta o cómo maneja en general el Estado sus comercializaciones, ¿no? Menciona la consigna básica que identifica el proceso del librecambista. El librecambismo es un enfoque económico que define la eliminación de trabas en el comercio, básicamente que como ser liberales, para que se logre una mayor eficiencia o mayor eficacia en la economía interior. Explica la diferencia entre liberalismo clásico y neoliberalismo. El neoliberalismo es como, perdón, el liberalismo es como muy tirándole a tú sé libre, haz lo que quieras, yo no te voy a decir nada, tú sabrás, como empresa, y da igualdad ante la ley y todo, ¿no? Y no hay una intervención de parte del Estado, y en el proteccionismo sí se permite que las empresas tengan su libertad, pero el Estado ya tiene como ciertas implicaciones dentro de, ¿no? Supongamos de si pueden entrar ciertas empresas a mi país, si tú como empresa que eres de mi país y quieres irte a exportar, bajo qué condiciones lo vas a hacer, ¿no? Proporciona al menos 3 ejemplos de instituciones involucradas en la normatividad del comercio internacional. Bueno, pues para empezar encontramos a la Organización Mundial de Comercio,
También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, y la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas. Expliquen qué consiste el marco normativo del comercio internacional. Es básicamente el conjunto de normas que regulan las importaciones y exportaciones a nivel internacional. Defina qué se entiende por proceso de comercialización externa desde un enfoque lineal y un enfoque circular. Cuando es lineal, pues podemos observar que el ambiente es como tirándole a la exportación y pues sobre todo como si se decide exportar, ¿no? Es como ir paso a pasito, paso a pasito. Primero buscamos tomar una decisión, luego vemos cómo se va a llevar a cabo, luego, no sé, identificamos las problemáticas que podríamos llegar a tener y el enfoque circular, no lo recuerdo. Identifique las etapas del proceso de comercialización externa. Vaya, es cuando, lo que venía diciendo, ¿no? Tengo una empresa y llego y digo como, ok, creo que mi empresa va bien, entonces lo primerito que tengo que hacer es, voy a tomar la decisión de exportar. Una vez que ya tengo esta decisión de exportar, vemos y busco cuál sería mi promoción externa. Me refiero a que no sé, cómo voy a posicionar mi producto dentro de un mercado nuevo o cuál va a ser como mi ventaja competitiva dentro de. Luego encontramos que son las negociaciones interculturales, que es como ir a viajar al país de mi mercado meta y poder así crear contactos o socios o observar cómo me voy a mover en el ámbito de un país o de un mercado que yo no conozco para así como poder facilitar todo este proceso, ¿no? Luego buscamos la formalización de la comercialización al exterior, que básicamente es ok, ya tomé todo, ya tengo los datos, tengo los contactos, así que voy a exportar y lo voy a hacer de cierta manera, ¿no? Y luego está la etapa operativa, que básicamente es, ok, primero voy a mandar mi producto así, voy a poner fábricas en esto, voy a tener esto y aquello, ¿no? Ok, luego explica los métodos de determinación del precio de un producto de exportación. Eh, Se pueden dar los precios por, no sé, el método de costeo, medir cuánto es el costo real de mi producto, o por el método de precio de pricing, ¿no? Y también por los precios según dependiendo de las negociaciones de exportación que yo pueda llegar a tener en mi país o mercado meta. Menciona al menos 3 elementos que influyen en el proceso de comercialización externa. Ok, pues está, por ejemplo, el estudio de mercado. Eh, no sé, tener en cuenta los riesgos que puedo correr y también contar con el capital por si mi proceso de comercialización externa no se da de la manera deseada, ¿no? Ok, defina qué se entiende por contratación internacional y cuáles son los criterios de clasificación de los contratos internacionales. Pues básicamente es la promoción, las relaciones públicas, la publicidad y la promoción de venta. Mencione al menos 3 documentos involucrados en el proceso de comercialización externa. Está la factura consular, la factura pro forma, la carta aporte, el certificado de análisis, el certificado de origen. Explica al menos 3 tácticas de negociación internacional, no me las sé. ¿Cuál es la clasificación de los instrumentos normativos del comercio internacional? Están los tratados internacionales, los convenios, los usos y prácticas de costumbre, los sistemas de normalización, y creo que ya. Sí, creo que ya. ¿Cuáles son las modalidades del pago internacional? Pues está cuenta abierta, transferencias y cartas de crédito. ¿Qué es un envase? El envase es aquel recipiente que se encuentra en contacto directo con mi producto o que lo protege. ¿Cuáles son las determinantes de la competitividad internacional? La agresividad de mis competidores, cuál es mi cantidad de recursos, que básicamente se diría como dotación de recursos, la amenaza de mi producto ante otro nuevo y creo que también las relaciones que se puede llegar a tener entre un estado y otro, no sé, supongamos lo que pasó entre China y Estados Unidos, si existe una fractura en esa relación como entre ambos, ¿no? Definen los 4 modelos de e-commerce, sí. Está el B2C,
el B2B, el C2B y el C2C. Básicamente uno es como que el comercio de empresa al consumidor, el otro era el comercio de empresa a empresa, el comercio de consumidor a empresa, sí, y el comercio de consumidor a consumidor. ¿Cuáles son los Incoterms que reflejan la mínima y la máxima responsabilidad de exportador? El mínimo es XW, que básicamente es como que la que le da menos como responsabilidad al exportador, y la que mayor responsabilidad le da es la de DP. ¿Qué son las prácticas dumping y sus modalidades? Ok, el dumping en general es una discriminación internacional de precios que pues se ve cuando en el país importador es inferior el precio al que se vende, ¿no? Define qué se entiende por trueque. Es el intercambio de objetos o servicios por otro bien o servicio. Diferencia entre Incoterms y Raft. La principal diferencia es que el término de Incoterms consiste o puede ser aplicado en cualquier medio de transporte, mientras que los Incoterms solo se pueden realizar para el transporte marítimo. ¿Qué es el Domestic Trade y el Foreign Trade? El Domestic Trade es el comercio básicamente interno dentro de las fronteras de un estado, y el Foreign Trade es el comercio externo que transciende las fronteras. ¿A qué se refieren los conceptos de cultura, mentalidad y conciencia exportadora? Básicamente la cultura es los conocimientos que vamos tomando a lo largo de nuestra experiencia o de nuestros estudios. La mentalidad exportadora es como esa actitud de querer exportar, mientras que la conciencia exportadora es que seas consciente de que corres riesgos y que tienes también ventajas a la hora de querer exportar. ¿Qué es la técnica de contenerización? Sí, contenerización o contenedorización. Es la práctica de mantener los productos en contenedores en formas y tamaños uniformes. Y diferencia entre mercado global y mercado internacional. Global es la estandarización de productos, e internacional es básicamente exportar a cualquier lugar del mundo. El mercado, bueno, 51, ¿qué es el mercado? Es un espacio físico o virtual donde existe el proceso de oferta y demanda de un producto dentro de un mercado.